A ver, en esta era digital en la que vivimos, hay muy pocas organizaciones que hayan generado tanta polémica y tanto debate como Wikileaks. Así que vamos a meternos de lleno en su historia para entender cómo una simple plataforma de filtraciones consiguió cambiar las reglas del juego para gobiernos, periodistas y, bueno, para todo el mundo. Y toda esta historia, en el fondo, gira en torno a una pregunta clave, una que lo cambia todo. ¿Qué precio tiene realmente un secreto? Esta cuestión es el núcleo de todo lo que rodea a Wikileaks, tanto de su misión como de la enorme controversia que genera. Para empezar, ¿qué es exactamente Wikileaks? Pues bueno, oficialmente se fundó en 2006 y se define como una organización mediática sin ánimo de lucro. La idea es sencilla pero muy potente, publicar información clasificada que les llega de fuentes anónimas, o sea, funcionar como un altavoz para sacar a la luz datos sensibles que de otro modo permanecerían ocultos. Y esto nos lleva, claro, a su origen y a su propósito, porque ellos no se veían a sí mismos como, no sé, como un periódico tradicional, para nada. Se consideraban algo completamente nuevo, una especie de editorial adaptada a esta nueva era de la información. Su misión, la que declararon desde el principio, era muy audaz. Querían exponer las violaciones de derechos humanos y de libertades civiles. El objetivo final era la transparencia total. Partían de la idea de que el público tiene derecho a saber qué hacen los que mandan, pero sin filtros, directamente. Y la verdad es que no tardaron mucho en pasar de las palabras a los hechos. Vamos a ver ahora las filtraciones que no solo pusieron a Wikileaks en el mapa, sino que literalmente hicieron temblar los cimientos de la diplomacia y de la guerra moderna. El año 2010 fue sin duda un antes y un después. En cuestión de meses, el mundo asistió a una cascada de revelaciones que nadie había visto antes. Empezando por ese vídeo tan impactante, el de asesinato colateral en abril, y de ahí a los diarios de las guerras de Afganistán e Irak. No daban respiro, de verdad. Cada publicación era más bestia que la anterior, y todo culminó en noviembre con el famoso Cablegate. Es que la escala de esta filtración es lo que de verdad impresiona. 251.187 cables diplomáticos. Es una cifra, es que es difícil hasta de imaginar. En su momento fue la mayor filtración de documentos clasificados de la historia. Básicamente se pusieron sobre la mesa las conversaciones privadas de toda la política exterior de Estados Unidos. Y lo que salió de esos diarios de guerra de Irak y Afganistán, pintaba una realidad del conflicto muchísimo más cruda de la que se contaba oficialmente. Salió a la luz el uso sistemático de la tortura que las fuerzas de la coalición conocían, cifras de víctimas civiles mucho más altas de las que se admitían y unas alianzas bastante complejas que se mantenían en secreto. Vamos, que estas filtraciones cambiaron por completo la narrativa oficial de esas dos guerras. Pero la cosa no se quedó en 2010, ni mucho menos. Años después, en 2016, en plenas elecciones presidenciales de Estados Unidos, volvieron a la carga. Publicaron los correos del Comité Nacional Demócrata, y se lió una buena, claro. Se les acusó de interferir directamente en el proceso electoral, sobre todo de perjudicar la campaña de la candidata demócrata. Claro, como es lógico, si te dedicas a publicar los secretos mejor guardados del planeta, la reacción va a ser contundente. Y así fue. Una reacción global masiva. La respuesta no fue solo política, también fue corporativa. Se organizó un bloqueo financiero en toda regla. Primero, Amazon, bajo presión política, les quitó el alojamiento web. Luego, gigantes como PayPal, Mastercard y Visa cortaron el grifo de las donaciones. El objetivo era claro, asfixiar económicamente a la organización. Pero claro, a cada acción, su reacción. En defensa de Wikileaks, apareció el colectivo de activistas Anonymous y lanzó lo que llamaron la Operación Venganza. Básicamente, se desató una especie de guerra digital atacando las webs de todas esas compañías que habían participado en el bloqueo. Y el debate no se quedó solo en el mundo digital para nada. Líderes mundiales también se posicionaron. Por ejemplo, el que era presidente de Brasil en aquel momento, Lula da Silva, dijo que todo esto era un ataque directo a la libertad de expresión. Esto demuestra que el apoyo a Wikileaks también tenía un peso político muy importante. Y todo esto al final nos lleva a la gran pregunta, la que ha definido todo el legado de Wikileaks. ¿Héroe o villano? Porque claro, dependiendo de a quién le preguntes, la respuesta cambia radicalmente. Aquí tenemos las dos caras de la moneda, ¿no? Por un lado, sus defensores dicen que es un pilar del periodismo y la transparencia, una herramienta clave para que la gente controle al poder. Pero por otro lado, sus críticos dicen que es una organización irresponsable, que pone vidas en peligro, que viola la privacidad y que, según llegó a decir la CIA, actúa como un servicio de inteligencia hostil no estatal. Y a pesar de toda esta presión, la organización se ha mantenido firme en su postura. Esta cita de su actual redactor jefe, Kristin Hrafnsson, lo deja bastante claro. Reafirma su creencia fundamental, que la gente tiene derecho a saber cómo se mueven los hilos del poder.
Así que, al final, la historia de Wikileaks nos deja con una pregunta que es más relevante hoy que nunca. En este mundo donde la información fluye sin parar, la línea entre el derecho a saber y la necesidad de guardar secretos es cada vez más borrosa. Y la pregunta clave sigue en el aire. ¿Quién tiene el poder de decidir dónde se traza esa línea?